La primera historia me la topé esta semana y es una chica, vamos a ponerle de nombre Alba. Y Alba me cuenta que su familia paterna tenía una ranchería, un espacio de tierra sumamente grande y lo tenía todo bardeado, lo tenía todo con una cerca. Me dice, mira, yo sé que por cómo está el lugar, que mi familia ha pasado como una historia de economías de subidas y bajadas y que ha pasado también una historia de tener como situaciones en las cuales ha corrido riesgo su propiedad y en los momentos en los que ya no ha corrido riesgo. Y lo sé por la construcción. Hay una barda enorme perimetral que se ve que es antiquísima, la parte más antigua. Y en esa parte antigua todo está hecho de argamasa de piedra, una combinación de piedra con lo que parece algún tipo de cemento rústico, y todo lo ves y está hecho como de estos trozos de piedra uno sobre otro, parece como una muralla de castillo antiquísimo. Pero después hay partes que son de esa muralla que son blocks, y están hechos con blocks, con trozos de varilla, y hay otros que son trozos de madera que parecería más como un corral que estás intentando dejar ahí algún tipo de protección simbólica, porque inclusive la malla que dejan está agujerada, está rota y hay pedazos que nada más quedó la madera. O sea, que al día de hoy realmente la propiedad no es que tenga algún tipo de problema o que sientan que las vayan a invadir, y tampoco hay el dinero para estar reparando, y no vamos a hacer esa argamasa de piedra que sabrá Dios cómo se hacía, pero ya no hay para comprar el bloque y la varilla, narrador, y pues bueno, esas nos atenemos. Te digo eso porque desde que yo soy pequeña, yo voy a esa casa. Y en una sola ocasión, solo una vez, me pasó una situación que me dejó marcada para siempre. Es algo que no lo entiendo, no lo puedo explicar, y al día de hoy no me ha vuelto a ocurrir. No le quiero preguntar a mi familia porque me van a tachar de loca, pero aquí es el espacio para contarte esta historia y ya va. En ese fondo, en ese patio, en ese fondo, en esa esquina en la que aún está esa pared antigua, tenemos un limonero. Es un limonero que en muchas ocasiones no da fruto. Ya por la tierra puede ser que no le dan sus cuidados, porque no le ponen las cosas que se necesita, o tal vez, dice mi abuelo, que es porque los niños ya no juegan ahí, porque cuando yo era niña jugábamos ahí los primos y era muy extraño porque era como si el árbol te invitara a jugar. Teníamos una zona donde había pequeños juegos que mi abuelo había mandado a hacer, y eran juegos como un pequeño resbaladero, unos columpios, y no los utilizábamos, nos íbamos al limonero. Nos sentábamos ahí, nos pegábamos de espalda, comenzábamos a cantar alrededor del árbol, jugábamos a darles vueltas como si nos fuéramos a encontrar quién corría más rápido y a ver quién agarraba a quién primero, cosas de ese tipo, narrador. Jugábamos a las escondidas y nos encantaba escondernos del otro lado del árbol para ver si no nos hallaba la otra persona y llegar rápidamente y llegar a la base y decir que ganamos. Juegos muy extraños porque teniendo una extensión de patio tan grande, nos gustaba esa zona. Ahora de adulta lo noto. De niño era lo normal. Cuando yo era pequeñita, lo normal era jugar ahí. Un fin de semana que estaban varios primos y yo me voy a la parte del limonero porque creo que mis primos están ahí. Y veo a unos niños que están todos vestidos de blanco. Todos tienen el cabello rubio, pero mira, eso ya no sé si es imaginación o no, porque ya era media tarde y ahí oscurecía desde muy temprano. Pues no estoy tan segura. Realmente lo del pelo rubio sí me lo imagino, sí pasó, pero yo los veo y traen ropa blanca. Y si no, era una ropa muy clara. Y ellos están corriendo alrededor del limonero, pero veo algo que me pone, pues no te quiero decir nerviosa, pero entre con un poquito de miedo, con un poquito de interés y con muchas ganas de saber qué pasa. Veo como si detrás del limonero hubiera fuego. No porque se esté incendiando nada, atrás hay una pared que es de piedra, la piedra no se debe de prender hasta donde yo sé, pero es porque se ve como si hubiera luz, como si estuviera una fogata encendida, y se ven como las luces, no el movimiento de la sombra, se ve luz. Es muy extraño. Y veo a estos niños que están jugando alrededor del limonero y están de repente pegados al tronco, y es donde les digo, primos, ¿qué están jugando? Déjenme jugar. Y yo me empiezo a acercar y de repente los dos corren. Al estar al frente del limonero, sin verme, están viendo directamente el árbol, corren cada uno como para diferentes direcciones, pero hacia atrás del limonero, y metiéndose a la parte de atrás, veo cómo se apaga la luz, y cuando llego ya no había nadie. Nadie, narrador, nadie. No hay forma de irte por otra parte, y ahí no había absolutamente nadie. Nadie corrió en el patio. Cuando me encuentro a mis primos están del otro lado de la casa. Estaban ahí sirviéndoles una cena y ellos estaban comiendo, no me acuerdo si golosinas o algo, pero yo venía pálida.
Les pregunté que por qué se fueron corriendo, que por qué me dejaron sola, que ya estando allá atrás me sentí como que muy triste, como sola, como si me hubieran jugado una broma. Mi mamá lo regañó por andarme jugando de bromas y es fecha que ellos de repente me cuentan que nosotros no estuvimos ahí, prima. O a ver, prima, cuéntales la anécdota de los niños del limonero, de esos fantasmas que dices que somos nosotros. Por eso yo ya no cuento nada en la casa porque van a creer que estoy loca, narrador. Pero dándole la vuelta con los años, lo que me ha pasado que no me atrevo a decirle a nadie es que en varias ocasiones estando cerca del árbol he escuchado las voces de los niños que escuché cuando era niña. Y sí, puedes pensar que estoy loca, que me imagino los sonidos, que simplemente mi mente no da, pero te quiero decir que yo soy una persona emocionalmente estable, estoy casada, tengo hijos, toda mi vida está perfectamente normal, no tengo ningún tema que las personas crean que yo soy una persona como loca o deschavetada, soy una persona de lo más normal que te puedas imaginar. Y todos mis trabajos tienen que ver justo con equilibrar mucho las cosas. Siempre me han dicho que soy muy buena, que tengo don de gente, que siempre soy muy objetiva con todo. Y tal vez es por eso que viví de niña. Me sentí tan loca durante tanto tiempo que después busqué como siempre tener los pies en la tierra. Pero esas voces que he escuchado, las he escuchado en verdad. Me recuerda a los niños que vi cuando era niña y no sé qué demonios sea. Bueno, familia nocturna, esa es una historia. Pero ahí les va esta otra. Esta chica, que no voy a decir el país por ciertas circunstancias, pero es de una parte de América. Vamos a ponerle de nombre Samantha. Samantha, ella, en el lado materno, tienen una casa de sus abuelos que tienen una zona de jardín que en serio, nada más porque ella me dice que es jardín, pero yo vi ahí entre una jungla y entre un bosque. Un lugar enorme, lleno de plantas como no te puedas imaginar, lleno de árboles, después había una barda y más árboles del otro lado de la barda. Realmente parecía un lugar que si no lo conoces te podías perder. Un jardín 100% natural que pareciera que un pedacito de bosque, le pusieron una barda y dijeron, este pedazo es nuestro, para que te des más o menos la idea. Samantha dice que esa casa toda la vida le ha encantado, pero que todos dicen que esa zona está embrujada, que ahí hay habitantes, que ahí hay como que dueños de la zona y que hay que tener cuidado y hay que tenerles mucho respeto. No dejan que los niños se pongan a jugar cuando atardece en la zona de los árboles, porque dicen que algo puede pasar. A ella le consta que se sienten presencias, que cuando está caminando ahí entre los árboles o entre las matas, sientes que alguien te pasa por atrás. Voltea cuán rápido quieras, a la velocidad que tú gustes, nunca vas a ver nada, porque nadie nunca lo había visto, excepto ella en una única ocasión. Me cuenta que había como ciertas, ¿cómo lo podemos llamar? Tradiciones familiares, ciertos requisitos que se tenían que tener en esa casa. Cuando todavía no eras mayor de edad, el abuelo te obligaba, es una palabra fuerte, dejaba bien estipulado que tenía que pasar eso. Nunca obligaba a nadie el señor. Pero dejaba claro que para acercarte a comer los alimentos en la mañana, tenías que estar bañado, arreglado, peinado, bien vestido y con zapatos. Ni se te ocurriera llegar de otra forma. Que oye, que ya me bañé, pero voy a llegar y va a estar todo frío, déjame, me voy descalzo. El abuelo te hacía una cara y no te obligaba, pero sí lo hacía también. Y te ibas de regreso al cuarto, te vestías bien y ya regresabas. Que si llegabas todo perfecto pero despeinado, que no se te ocurriera ponerte la toalla en la cabeza para que se secara el cabello. No, te iba a voltear los ojos, ibas a sentir como esos ojos pesaban 1 tonelada y te caía encima, te regresabas llena de vergüenza. Todos los niños ahí entendían las reglas del abuelo, y el abuelo era un tipo que, mira, no se ocupaban palabras, con un par de miradas las cosas quedaban claras. Todos entendían las reglas y esto es lo chistoso, nunca las tuvo que expresar verbalmente. Se las sabían perfecto y eran por las caras que te hacían. Bien bañado, bien vestido, bien arreglado, siempre con zapatos, entonces puedes comer mientras ni te acerques. Bueno, en esa casa de esas reglas, al abuelo le gustaba mucho que trajeran ropas claras. No lo decía, pero era muy claro, porque ropas negras te agarraba, tocaba así la tela y le decía, ¡oh! Y te quedaba claro que no le gustó. Y era muy extraño porque si traías las ropas claras, blanco, color melón, color celeste, algo que fuera como muy clarito, lo agarraba y decía, y sonreía. Y entendías perfectamente el idioma del abuelo. Al abuelo le gustaban las cosas claras, no las cosas oscuras. No sé si era por protección de los niños o si era justo personal. Pero el punto es que un día esta niña está vestida en colores blancos. Está lista para la cena.
El problema es que en la tarde se había dado una paseada ahí en la casa de tal manera que se sobrecansó, pero a un extremo, se quedó dormida y cuando se levanta ya todos estaban cenando. Rápidamente ella se termina de bañar, de arreglar, se pone muy bien sus zapatos, la ropa la tiene clara, se va a ir a acercar, cuando todos están regresando ya a irse a dormir a sus camas, porque después de cenar en esa casa se apagaban las luces y a dormir. Ella llega a la cocina, el abuelo se está tomando un café, aún hay algo de cena, ya está un poco fría, y ella en silencio va y se sirve, el abuelo empieza a tomar el café, está quedándose dormido el señor, ella va, le toma la mano, le da un besito, el abuelo mueve la cabeza de arriba abajo como dándole las gracias, sale de la habitación y sin apagar la luz, nada más le hace un ruido, ella voltea y el abuelo le señala la luz y el abuelo se va. La indicación es cuando termines, limpia y apaga y vete a dormir. Y ella lo entendió al instante, le sonríe al abuelo, el abuelo se fue, ella termina de cenar y que ni se le ocurriera irse a cenar con los dientes sucios. En esa casa no. El abuelo le iba a hacer una carota cuando se enterara, quién sabe de dónde tenía orillos ese señor, porque se iba a enterar. Así es que cuando terminó de cenar, todo en su paso, todo a su momento, se dio cuenta que el abuelo estaba bien dormido, porque ese señor, así como te hacía caras, roncaba al mismo nivel, se escuchaba en toda la casa. Te dabas cuenta cuando él estaba dormido, pero perfectamente. Y después del ronquido del abuelo, un par de ronquiditos por ahí y por allá, suspiritos por ahí y por allá, los primos, los hijos del abuelo, tíos y tías de esta niña, todos estaban empezando a quedarse dormidos. Ella comienza a caminar por el pasillo, ya todas las luces están apagadas, inclusive la de la cocina. No va a prender ninguna porque el abuelo se va a molestar. Si le llegas a quitar sus sueños, peor que estar desarreglado en ese lugar. Entonces se va directamente a lavarse los dientes en un baño que es compartido, entra de puntillas con la luz apagada, se limpia bien su cepillo, le pone la pasta, empieza a lavarse los dientes y terminando cierra la puerta, pero hay algo muy extraño. Escucha un eco en el pasillo, un eco de conversaciones. Hay gente hablando. Ellos no saben la regla del abuelo, ¿qué? Si les está ocurriendo desobedecerlo de esa manera, en su casa no deben de hacer eso en su casa, entonces siente mucho miedo que tal vez algún primo se le está haciendo fácil y peor, salir a los árboles y en la noche. No saben cómo les va a ir. Comienza a caminar por el pasillo para llegar a la entrada y ver ahí todo el jardín, porque ese pasillo es un pasillo abierto, se ve hacia afuera perfectamente y puedes ver dónde termina el jardín y donde está la entrada, esta finquita. Bueno, ella va caminando ahí, ve todos los árboles abiertos y al final, justo enfrente de la entrada, en el árbol más grande que es un árbol de mandarina, se ve donde hay una hoguera encendida y hay unos sujetos con unas ropas sumamente extrañas, todos sentados ahí dialogando. El problema es la ropa. La ropa se ve antiquísima, se ve sucia. Colores que no son nada claros, son bastante oscuros. Y ellos llevan cosas raras. Tal vez las marcas en el cuerpo como marcas de pintura. Tal vez cosas que llevan en el cabello y el cabello se ve bastante como mal arreglado por sin ningún lado. Los que son varones ninguno lleva camisa. Las mujeres llevan una ropa con unas marcas de color aquí y el resto es una bata blanca pero hecho por algún tipo de fibra textil que parece más la combinación es de raíces o fibra de algún tipo de planta que algo sintético como se utiliza el día de hoy. Se ve algo antiguo, muy antiguo. Se ven personas como si fueran de algún tipo de tribu y entonces ella se asusta y empieza a palpitarle el corazón, empieza a respirar rápido. Se metieron personas en la casa del abuelo, parpadea asustada, está a punto de gritar y cuando abre los ojos, ahí no hay hoguera. Ahí no hay personas, ahí no hay nada, pero el maldito árbol de mandarina se siente raro, se siente como si lo observara. Y es muy extraño porque a partir de ahí, ella se descubre que tiene muy mala suerte para todo. Si el día que no trae paraguas, lo único que falta para que su día vaya mal es que llueva, ese día va a llover. Si llega a la universidad, estudió para el examen, se sabe todo perfectamente y de la nada la mente se le pone en blanco, va a suceder. Si todo iba perfectamente bien en esa cita y este chico parecía ser el indicado, sabía que algo iba a salir mal y algo salía tremendamente mal. No es buena suerte, no es una protección, me dices mala suerte. El día que saqué mi primer auto de la agencia y narrador en mi país es algo muy complicado, fue un esfuerzo de mi familia, no fue mío nada más, de mi familia, donde lo saqué se poncharon las 4 llantas. Llantas nuevas, narrador. La gente no le encontró nada.
Yo les dije que me estaban dando llantas viejas, pero si les hubieras visto la cara en la agencia, ellos dijeron, chica, traes mala suerte. Me lo dijo directamente el vendedor. Me repusieron las llantas en ese mismo momento. A los 3 días se me vuelven a reventar. Narrador, conocí personas que sacaban vehículos de ahí. A nadie le había pasado eso. Yo tengo mala suerte desde entonces. Hasta que un día una persona se me acercó y me dijo, te quiero decir que hay una sombra que te sigue desde hace mucho. La viste desde que eras niña y le atrajiste por algo. Ve y busca la medalla de San Benito y tu suerte va a cambiar. La persona que yo no conocía, que nunca antes había visto y no la he vuelto a ver, se fue. Yo no sabía ni qué era la cruz de San Benito, me puse a buscar. Un día fui y compré una de oro. Fui con un padre y le dije, padre, yo no soy católica, pero me dijeron que fuera por esta medalla y que me la bendijera. El padre le dijo, bueno, hija, ojalá te acerques a Dios. Le hace una bendición en la medalla y le dice, acuérdate que es una medalla y no un amuleto. Y ella, sin entender nada, nada más lo agarró y lo tomó. Y se han pasado 2 años y mi suerte va muy bien, narrador. Pero ¿quiénes eran los sujetos del árbol de mandarina? No sé, no tengo idea. Y es entonces, después de haber leído estas 2 historias, mi querida familia nocturna, que me acordé de una historia que conté en las fogatas en vivo y hoy te vas a enterar. Resulta que hay una persona muy peculiar, una persona que tiene una forma de ser, digamos, muy sumamente, pero completamente única, poquito contradictoria, pero única. A esta persona le vamos a llamar Sánchez. Sánchez tiene una forma de ser un poquito contradictoria. Él no es muy bueno a nivel social. No sabe conectar con las personas, no le gusta conectar con las personas. Desde que es pequeño eso le cuesta. Cuando estaba en la escuela era el más callado y conforme fue creciendo eso nunca cambió. Pero un día, cuando tenía cerca de 16 años, se subió a un taxi. Y en ese taxi, el taxista le dijo, viéndolo a los ojos y con un cariño tremendo, este es el mejor trabajo del mundo. Y desde que él tiene 16 años, quería ser taxista. Así es que esto es muy extraño. Porque cuando él cumple 20, logra sacar un vehículo con un crédito, pero al mismo tiempo se va a vivir en las afueras de la ciudad, a un lugar prácticamente despoblado. Una casita que apenas cuenta con servicios, que no tiene ningún tipo de vecino porque está en medio de la nada. Está a 10 kilómetros de la ciudad. La gran contradicción. No es bueno con personas. Quiere una profesión y se va a dedicar a una profesión que tiene que ver todo con personas. Y aparte, en la cuestión del taxi, todos los que trabajan en una cuestión, bueno, antes taxi y ahora muchos también, aparte del taxi, están por medio de las aplicaciones. Pero tú me entiendes qué tipo de servicio es. Todos se fijan en la gasolina, en el gasto de gasolina. El consumo de gasolina es un tema. Entonces lo que más buscan es el ahorro de combustible. Vivir en las afueras 10 kilómetros gratis todos los días es algo que no tiene ningún sentido. Pero nuestro buen Sánchez está bien con eso. Y él trabaja muy a gusto. Es muy callado en su auto. No platica con casi nadie. Y ahí, en las tardes cuando regresa a su casa, él está muy contento. Tiene un sillón viejo, porque Sánchez es soltero y vive muy a gusto así. Tiene una puerta que ya ni cerradura tiene, porque adentro de la casa, aparte del sillón, tiene un mueble en el que tiene un libro, y es un libro que se ha jurado que lo va a leer. Se lo dio una sobrina hace casi 7 años y lleva desde entonces una página que una y otra vez nunca la termina. Esa página, él está seguro que este año la va a terminar como los otros 6 anteriores. Y cada vez que se siente en ese sillón, toma ese libro y a veces lo abre y a veces avanza esa página y a veces ha estado cerca de llegar al final, pero bueno, no la ha terminado. Ese libro está ahí. No está intacto, se ve donde Sánchez tiene cierta rutina porque ya tiene marcas de dedos en las mismas partes donde ya lo ha ido desgastando. Si lo toma, se abre exactamente en la página número 1, te imaginarás por qué. Y aparte de ese libro, de ese mueble donde lo tiene, que es un mueble muy rústico, por no decir que prácticamente parece que lo hizo, el sillón viejito, aparte de eso, hay una cama que tiene una sábana, una almohada muy vieja que tiene una funda. Sánchez no tiene lavadora y no acostumbra mucho a lavar, así es que probablemente esas sábanas y esa funda tienen muy buen tiempo. Y aparte, tiene una tarja y afuera de la casa hay una tarja para lavar ropa. Es todo lo que hay en esa casa. A Sánchez no es mucho del tema de tener refrigerador y esas cosas, eso es para la gente. Aparte, cuando llega a la casa, él llega a descansar y a leer. Es todo lo que hace Sánchez. A veces, en ocasiones, se queda fuera de la casa, se sienta en el cofre de su auto y se pone a ver un árbol que está fuera de su propiedad, que es un árbol que ya está seco. Es un árbol que sabrá Dios hace cuántas décadas que no da frutos
no le da una sola hojita verde, porque él cuando llegó y se hizo de esa casita, que no sé si está en renta o crédito o lo que sea, o de esa propiedad o tal vez abandonada y Sánchez vive ahí, no tengo idea, pero desde que él llegó, ese árbol jamás ha dado fruto. Al principio Sánchez lo regaba, después ya no le vio el caso. Ese árbol está ahí seco y Sánchez le gusta verlo. Es un árbol que tiene su propia energía, que tiene su propia vida. Y un día, y Sánchez lo tiene muy claro, le pasó algo muy raro. Y es por eso que después de un tiempo empezó a buscar programas de radio que hablaran de estos sucesos. Y con el tiempo se le volvió como una adicción. Cuando ya tuvo celular para poder dar el mismo servicio, ya no solo como base, sino también por aplicación, Sánchez buscaba podcast y es cuando nos conoció y por eso nos mandó la historia y me dice: narrador, yo no acostumbro a hacer esto, pero te quiero contar lo que me pasó porque me tiene mal. Y me pasó hace apenas un año y desde entonces yo no me siento el mismo, me siento muy incómodo. Yo salgo de la casa un día, mi rutina es siempre la misma, traigo las llaves de mi auto es viejo, la ciudad en la que vivo no hay muchas restricciones en cuanto al taxi, entonces aparte la gente ya me conoce, es una ciudad muy chiquita. Yo voy a mi auto, traigo mis llaves, abro la puerta y cuando abro la puerta comienzo a escuchar una jauría de perros que está ladre y ladre y ladre y ladre. Pero no tienes idea, no sé cuántos eran. 10, 15, 20 perros. Donde yo vivo no hay perros, no hay animales, no hay nada. Lo único vivo ahí soy yo. Ahí no hay nada, vivo en medio de la nada. Cuando los escucho, me empiezan a temblar las manos. Rápidamente busco que los vidrios del auto se suban porque vengo viendo como un montón de perros vienen corriendo hacia mi propiedad y se ve detrás de ellos polvo porque son un montón. Y me pongo nerviosísimo. Cuando yo era niño me mordió un chihuahua y desde entonces yo no los quiero cerca de mí a ninguno. Y estos se veían de todos los tamaños, narrador. Así es que yo tengo mucho miedo y nada más veo que vienen directo al carro, me doy la idea o me viene la imagen a la cabeza que van a rodear el carro y que no me van a dejar salir de ahí. Intento prender el coche y el coche me empieza a dar marcha, pero no completa. Me empieza a hacer el ta y no enciende y no enciende y no enciende. Y yo siento el corazón que se me está saliendo, la boca se me seca, siento que no puedo ni respirar. Cuando de repente veo que ya no está ahí la nube de polvo, no están los perros alrededor del carro, no hay ningún sonido y eso se me hace muy extraño. Estando ahí, narrador, bajo las ventanas para ver si los escucho y donde bajo las ventanas escucho un silbido. Un sonido como si que lo trajera el aire y se lo llevara. Un silbido raro, lejano. La piel me la puso de gallina. Sentí un escalofrío en toda la espalda y nada más volteo porque escuché que venía de mi lado izquierdo y ahí es donde veo, frente al árbol muerto, un montón de perros que están sentaditos en 4 patas, narrador, y arriba del árbol, en las ramas, que no te aguanta el peso de un niño de 2 años, porque son ramas viejas y muertas como no tienes idea, hay arriba 5 adultos, todos vestidos de gris, con el cabello largo, también de color gris, y la piel muy grisácea, con una nariz así picuda. Y me están viendo ahí. Vuelven a silbar. Narrador, subo la ventana de mi auto, volteo al frente, el carro arranca, me fui y casi por 3 semanas no me atreví a regresar a mi hogar. ¿Quiénes eran ellos? No sé, pero desde entonces yo no estoy tranquilo. Mi querida familia nocturna, si jugar a la ouija siempre sale mal, no hombre, en esta sí se la bañaron. Ahí les va. Hay un grupo de chicos. No les vamos a poner ni siquiera nombre porque no queremos, queremos que esto quede en anonimato, ahorita se van a dar cuenta por qué. Ellos estaban en un tema, digamos que dividido. Son 5. 2 escépticos completos del tema paranormal. No creen, y digo a una hora, no creen en eso. Lo sentían que siempre era como un juego mental, cosas que se inventaban. Y 3, en los cuales 1 está muy metido en temas esotéricos, y 2, creen mucho en eso, pero de manera indiscriminada. Todo es paranormal prácticamente. Estos 5 chicos un día se ponen de acuerdo porque estaban en medio de la discusión de que si la ouija, que si pasan cosas, que si no pasan cosas. Los 2 escépticos, por supuesto que no, son puros inventos mentales. Es más, el día que juguemos se van a dar cuenta que ni va a pasar nada y si pasa algo lo vamos a descubrir por qué es, y es la imaginación y es el movimiento ideomotor y 1000 cosas y 1000 teorías tenían. Así es que bueno, en medio de esa discusión acalorada decidieron que se iban a jugar a la ouija. Pero ¿para qué jugarla así normal?
Vamos a subirle todos los puntos que pongamos. El chico que está metido en muchos temas esotéricos dijo, a ver, número 1, no busquemos una tabla normal. Yo puedo conseguir una que sí es una tabla buena, curada y con materiales que sí hacen que sea una buena tabla. Ahora, si quieren que pase algo y esté fuerte, el lugar importa. Y yo conozco una casa en la que durante mucho tiempo se hicieron ahí rituales. Pero, si todavía quieren que pase algo más fuerte, podemos hacer un ritual justo antes de jugarla. Y, si las cosas quieren que sean aún peor, podemos vincularnos todos con la tabla antes de hacer el ritual antes de jugarla en esa casa donde se han hecho rituales y finalmente va a ocurrir algo. Los dos escépticos ni le pensaron, dijeron que sí. Los dos que para todos veían lo paranormal fueron, entre comillas, los más prudentes y dijeron no queremos jugar a eso, estás loco. Pero finalmente los convencieron. Los dos escépticos les voltearon la discusión y empiezan a decirle, vean, son unos cobardes, ahora sí que vamos a desmentir que esas cosas no pasan. Ya de repente tienen miedo y fíjense cómo son las circunstancias, qué casualidad. Y bueno, les picaron en el orgullo. Aplicaron la Marty McFly, dicen por ahí, porque cuando les dijeron gallina, instantáneamente es, no, nosotros no nos vas a estar diciendo eso y vamos a jugar a la ouija. Y pues bueno, el tipo que estaba metido en las cuestiones esotéricas, cállate que él dice, no, aquí yo voy a reinar. Yo voy a traer todos los cohetes y los juegos pirotécnicos, de eso me encargo yo, que sí pasen cosas. No mintió, consiguió una tabla, no te voy a dar detalles, la gente que conoce del tema sabe qué tipo de tabla estoy hablando. Consigue el lugar desde que se están acercando, sienten que el ambiente está muy cargado, muy pesado. Los dos escépticos dicen, claro que no siento nada. La historia me lo mandó un escéptico y entre paréntesis me dice, sí sentía cosas pero no lo iba a aceptar ahí, no me iba a dejar caer en la sugestión y sí debía haberlo hecho porque una vez que entraron en ese lugar ya no había vuelta atrás. Ni de chiste si hubieran atrevido a andar por esa casa solos. Entraron juntos, se van juntos. La casa era muy extraña, porque sí, no tenía luz, sí estaba en medio prácticamente de la nada, estaba vacía, pero te daba la sensación en cada lugar al que ibas que te venían siguiendo. El último es el que se la llevaba peor, porque todos los otros mínimo tenían 1, 2, 3 o 4 atrás, pero el último no tenía nadie y seguía sintiendo que alguien se le pegó y lo venía siguiendo. Todos con linterna aventaban las luces y esto era algo horrible, porque, y esto cambió dependiendo en el lugar de la casa que anduvieron, pero el que iba atrás siempre le parpadeaba la luz, a los de en medio no. Y esa luz que parpadeaba si se cambiaba de lugar y ahora la tenían en medio ya dejaba de parpadear, y la que se había ido al final ahora comenzaba a parpadear. Eligieron la habitación que más les daba miedo. Y resulta que este chico, el que estaba en temas esotéricos, él dice, aquí hay algo. Lo percibo perfectamente. Este es el lugar en el que si quieren que pasen cosas, aquí debe de ser. Deciden que hacen un ritual de vinculación, pero el ritual es de la cosa más tonta que te imagines. Yo te recomiendo que después de escucharlo, no lo hagas, porque es un ritual en el que pueden pasar cosas. No te voy a dar detalles, pero lo que hicieron fue algo muy sencillo. La tabla la pusieron, y entonces dijo el tipo esotérico, no voy a hacer ningún como que acto muy parafernálico porque no se ocupa. La casa ya lo tiene todo, la ouija ya lo tiene todo, la intención todas las tenemos, así es que a ver, les pregunto a todos los que están ahí si quieren que ocurran cosas y entonces digan que si hay presencias aquí, queremos que se manifiesten y que se unan. Empiezan a decir eso, la gente repite lo que ellos están diciendo, empieza a decir este chico más cosas hacia los espíritus que pueden estar ahí, los chicos lo repiten, que se vinculen con ellos, que se hagan presentes, que son bienvenidos, que este es el momento en el que no importa cuál sea su intención, quieren que se manifiesten ahí de una forma en la que a todos no les quede ninguna duda que ellos existen, que están ahí y que ellos inclusive se ponen a su servicio para que esa noche las cosas pasen como tengan que pasar. Después de hacer eso, dibuja símbolos en el piso, no uno, varios, pone velas en diferentes puntos del lugar, todas son velas negras, y cuando tiene sus velas negras, sus cosas ahí, hace un círculo de sal alrededor de ellos y dice, no se equivoquen, esto es para protegernos, que ya nada entre, porque vamos a llamar cosas que están muy lejos de nosotros y no son nada buenas, pero también es para que ninguno de nosotros salga. Si a alguno de nosotros se le ocurre salir, ay de él.
Eso hizo que todos estuvieran sin darse cuenta con cadenas invisibles el resto de la noche. Nadie se atrevía a tocar el círculo de sal, nadie se atrevía a salir de ahí. Pero después de eso, vino el rito que te digo que fue el rito sencillo. Simplemente les pidió que uno de ellos, el que quisiera, se pusiera delante de la tabla y le pidió que extendiera su mano derecha. Le pidió que concentrara, que se imaginara que toda la energía de él fluía y salía por la mano y se encadenaba justamente a la tabla de la ouija. Después de que él dijo, ya, estoy aquí, lo estoy haciendo, ¿sientes algo? No. Muy bien, ahora otro, necesito a alguien más. Otro se apunta y dice, pon la mano arriba de él. Y ahora lo mismo, sientes que toda tu energía va y ahora te encadenas a la mano de él y te encadenas a la cadena que va directa a la tabla. Y la tabla, imagínate la que está teniendo tu cadena también ahí amarrada. Uno a uno fueron poniendo la mano arriba del otro, justo arriba de la tabla, y cuando llegó el último fue algo muy extraño. Era como si la tabla se comenzara a calentar, que eso no era tan viable, porque todas las manos estaban empezando a ponerse muy frías, muy frías. Él les dijo que nadie fuera a quitar las manos hasta que él dijera. Uno empezó a decir que la mano le estaba temblando, que ya no estaba sintiendo tanto los dedos, y le dijo, espérate algo. Entonces escuchó un ruido en la habitación y dijo, este es el momento de indicación, ya estamos aquí todos, nosotros y nuestros invitados, vamos a empezar. Comenzaron con la tabla a hacer preguntas. No sucedió nada. La planchette no se movía. Había muchos crujidos en ese lugar y lo peor es que el piso no era de madera. Eran raros cómo crujía ahí toda la estructura de esa zona. La habitación en la que estaba no estoy seguro del tamaño que tenía, pero la persona que me manda la historia dice, narrador, sí te daba miedo, no importa qué tanto creyeras o no, sí te daba miedo, se sentía como si el lugar se fuera a venir abajo en cualquier instante, pero media hora atrás eso no se sentía así. Se sentía una edificación sólida, pero todo crujía. Y conforme íbamos jugando, crujía más y más y más. Jamás se movió la planchette. Lo que hizo este chico fue que gritó en voz alta, quiero que se manifiesten ya, manifiéstense ya. Y en ese instante que él dice eso, se escucha en la habitación el grito de una mujer, se escucha una puerta que se abre y se cierra 2 veces muy fuerte y después se escucha como algo pesado y que tenía algún tipo de cristal azota contra el piso y todos los cristales salen en todas las direcciones. No se ve, se escucha y nos quedamos con la piel helada y yo fui el que rompí toda la tensión riéndome, volteo con él y digo, te quedó buenísima la broma, ya dile a la gente que te trajiste que se salga. Hasta que le veo bien la cara y el tipo está pálido y dice, tenemos que cerrar la sesión ya. Yo no esperaba eso, yo esperaba otras cosas, esto se me está saliendo de control y él realmente está asustado. Yo estoy que no le quiero creer, pero al mismo tiempo él no es un buen actor y yo lo que estoy viendo ahí es muy real, así es que nada más digo, bueno, pues cerremos. Todos están de acuerdo en cerrar. Hace varias preguntas, la planchette la movíamos nosotros, no se movía sola, así es que la movimos al sí, cerrar, ya nos vamos de ahí y todo se acabó. No pasó nada más, entre comillas, porque al día siguiente en el desayuno, mis papás me están contando algo y me dicen, oye, anoche nos asustamos. Qué bueno que cuando llegaste te fuiste y te reportaste con nosotros porque nos asustamos mucho. Pasó algo en la casa bien raro. Estábamos tu papá y yo viendo una película. Eran cerca de las 11, queríamos esperar hasta que llegaras, porque ya nos habías avisado que ibas con unos amigos y ibas a llegar pasadas las 12, y de repente, cerca de las 11:30, 12 o 12:30, sonó de repente el grito de una mujer, 2 portazos adentro en el segundo piso, y se cayó el vidrio del baño. Ya ves el espejo de cuerpo completo que pusimos en la pared, se vino abajo y todo el segundo piso estaban cristales por todos lados. No sabemos ni qué pasó, pero fue horrible. Gracias por haberte reportado después de que llegaste, porque realmente teníamos miedo, pero también nos venció el sueño después del choque de adrenalina. Narrador, 2 cosas. No les dije a mis papás, pero 1, yo llegué cerca de las 3 de la mañana. Estaba muerto de miedo por lo que había vivido en esa casa, y yo no llegué a reportarme con nadie. Llegué, me acosté en el sillón de la sala y me quedé dormido. Mis papás me dicen que eso sucedió casi 40 minutos antes de que yo llegara a la casa, que cuando llegué a su cuarto y les dije, ya llegué, ya me voy a descansar, ese no era yo. Y lo otro, cuando veo a mis amigos 3 días después, yo no les cuento nada, no voy a aceptar que creo en estas cosas porque no lo creo, pero todos,
excepto el chavo esotérico, el que llevó la tabla. Todos, como si hubieran escuchado mi historia, me contaron la misma. Al llegar a sus casas, sus papás al día siguiente les cuentan que escucharon a una mujer gritando, se escucharon 2 portazos y algún espejo de la casa se rompió en 1000 pedazos. El único al cual alguien se apareció fui yo. A los demás no les pasó eso. Y entonces cuando le pregunté al esotérico que qué era todo eso, él nada más me dijo, si me preguntas es porque ya crees, y por puro orgullo no quise continuar, pero narrador, sí me pasaron esas cosas y no las puedo explicar. Julieta Vargas es una tipaza. Es familia nocturna desde hace ya un buen tiempo. Y ella me cuenta que a ella le tocó vivir una vida que hasta ahorita no le ha topado nadie igual. Julieta, desde muy pequeña, se quedó a vivir con su papá. Mamá y papá se separaron casi desde que ella nació. Su hermano, que era un poquito mayor que ella, él por circunstancias de la vida, no cosas de elección personal, tuvo muchas afecciones respiratorias y del sistema inmune. Ya al día de hoy, lamentablemente, no está entre nosotros. Pero me dice Julieta que eso la llevó a ella a tener mucha relación con su papá, no tanta relación con su mamá y casi nula relación con su hermano. Su hermano se la vivía en hospitales, se la vivía en tratamientos, entonces no era un espacio para ella, así es que durante muchos años ellos no tuvieron relación. Sabía que tenía un hermano porque lo vio cuando era muy pequeña, pero en el día a día era estar con papá. Su papá era un tipo muy particular, era un tipo muy peculiar, palabras de Julieta. Mi papá, narrador, era un cuate que le dedicaba al ejercicio bastante. Le gustaba mucho la mecánica de autos, la carpintería, la plomería, y para mí era un héroe. Nada más que mi papá en el día a día tenía su forma de ser, era bien broncudo, y aparte de eso, él tenía una boca de marinero porque a todos los estaba maldiciendo siempre que podía. Pero bien maldiciendo, le conocía hasta palabras que cuando le decía, chis papá, ¿y eso qué significa? Me decía, pues ahorita lo inventé por los corajes que me hace pasar ese viejo. Y todo lo demás, narrador, puras maldiciones. Mi papá tenía una forma de ser en la que no le tenía miedo a nada. Para él la vida era la vida, las cosas tenían que pasar como estaban pasando y se acabó. No había por qué darle muchas vueltas, no había por qué pensarle mucho, el punto era actuar y hacer las cosas. Te lo digo porque hasta el día en el que le detectaron una enfermedad terminal, él le dijo al doctor, bueno, pero pues dígame cuánto me va a quedar, hombre, para saber qué le voy a dejar a la chamaca. Esa fue la forma de reaccionar, me había llevado a la consulta, narrador. Yo tenía ahí como unos 15, 16 años, el doctor le dijo que no más de 10. No, hombre, mi papá le duró sus 15 años, el que fregado le iba a estar siguiendo el juego al doctor. Y hizo lo que quiso en ese tiempo, pero mira, acá entre nos, siempre su medicinita a tiempo y las cosas que el doctor le dijo, ni se te ocurra tomar eso. Nada más mi papá no las mencionaba, pero esas cosas ya las había dejado de tomar. Entonces digamos que en apariencia él hacía lo que quería, pero se seguía cuidando el viejo por mí y yo siempre se lo agradecí. Cuando papá le toca irse al otro mundo, yo me hice cargo de todas esas cosas. Ya tenía más o menos como unos 26, 27, o ya andaba cumpliendo los 30, no me acuerdo muy bien. Pero yo tuve que empezar la papelería desde antes. Fue algo medio difícil porque pues ahí está el viejo y el viejo era el que me iba diciendo, oye, ve revisa con el doctor, ve dile que si me te va a dar el acta de función mía o cómo le vas a hacer. Mi papá me estaba diciendo qué hacer, fue mi única guía, pero pues al final yo me tuve que aventar y cuando él partió, ahí ya no había más mamá, no había más hermano, yo tuve que sacar las cosas adelante. Mi papá era hijo huérfano, desde muy jovencito se quedó sin papás, así es que yo no tenía más familia. Aparte era hijo único, así es que éramos él y yo en el mundo. Cuando se fue, no te voy a mentir, no fue como que me haya sentido la mujer más alegre y feliz del mundo, pero pues la vida es la vida y hay que hacerle frente a las cosas que vienen y ya. Fue lo que me enseñó mi papá y me gustaba. Me quedé a vivir en la casa donde vivimos él y yo de niños y me dediqué durante mucho tiempo como a mí y a mis negocios. Mi papá durante un tiempo fue trailero, pues yo conseguí mi chamba de trailera. Me gustó, mi papá era mi héroe. Mi papá le dedicaba el ejercicio y yo también. Mi papá era bueno en la carpintería, pues yo también le entré y también soy bueno en la carpintería, plomería y cosas de reparaciones de auto. Pues no soy tan buena, pero me defiendo. Te puedes imaginar, yo soy bien bronca, narrador. Conmigo no se meten, ni los vecinos aquí tocan madera. Ninguno me anda que quitando mi espacio de estacionamiento y tenga o no tenga carro porque ha habido temporadas largas que no he alcanzado a comprar otro o a cambiarlo porque yo le metí mano al mío para repararlo y lo dejé peor y al final, mira, lo vendí en pedazos. Pero no se atreven a ponerme nada fuera de la casa porque ya saben cómo les va. Yo tengo mi forma de ser. Y por eso te digo que hubo una temporada acá en mi rancho
que la gente que estaba alrededor de la casa de repente empezaban a cuchichear. Y yo me llevo bien con los vecinos, hasta eso no te creas. Siempre Navidad, Año Nuevo, yo les tengo sus detallitos. Ahí voy y les llevo unas galletitas, voy y les compro algún dulcecito. Y es nada más para que sepan que aquí tienen su vecina para cuando se ofrezcan. Y de repente salen chambitas, y no te creas, las hago bien. Te lo digo, narrador, porque en estas Navidades, no exactamente la de este año, pero unas atrás, no me acuerdo cuándo, hubo mucho cuchicheo que se les estaba pareciendo a la Llorona, que ya había habido varios que le escuchaban, y ahí fue cuando por primera vez escuché esa tontera. Es que si la escuchas lejos, que es que está cerca. ¿Qué es eso? Y que si la escuchas cerca, que está lejos. ¿Qué es eso, narrador? Pura mensada. Pues si la escuchas cerca es porque está cerca, si la escuchas lejos es porque está lejos. Y ya, y yo así les dije a mis vecinos, y me dijeron, qué ignorante eres, qué ignorante eres. Y pues mira, Julieta Vargas, narrador. Así me dicen, así me llamo, así me comporto. Y ahí me salió lo Vargas y ahí les dije frente a todos, pues yo les voy a demostrar que todos andan bien equivocados. Así es que me dejo de llamar Julieta Vargas. Si vuelve a sonar la mugre esa y me avisan, yo voy a salir a encontrarme. Le van a ver, cuando esté sonando lejos, ¿qué me la voy a topar? Pues va a estar lejos la cosa esa. Y que narrador, pasan como 2, 3 días y suena el alarido de una mujer. Para mí no era la Llorona, estaban asaltando a alguien. Y me marca una vecina, órale Julieta, no que muy Vargas. Y entonces pues me doy la encabronada y le cuelgo y le dije, voy por tu Llorona. Y me voy para afuera y grito, a ver Lloroncita, ¿dónde estás? Pues no había nada, narrador, nada. Sonaba ya a lo lejos, pues allá de estar. Y empecé a volver a gritar, uy, que sí que la Llorona, que si está sonando lejos, que si está cerca, pues que te me apareces o no. Y yo estoy haciéndolo de pedo, pero pues la verdad, narrador, es para que me escuchan los vecinos. Si salí, que vengan y me digan. Y en eso, narrador, que pues me callé y al día siguiente les tuve que llevar un regalito, porque donde me volteo, santa chingadera en la entrada de mi casa, pero una mujer pálida, con los ojos todos chamuscados, feos, horribles, de color negro, con lodo, feo la cosa, y se ve la mujer donde esa piel la sacaron de alguna tumba, porque se ve más muerta que la fregada, y apenas la vi, pues mira, yo te vuelvo a decir, no soy mucho de pensarle, a mí las cosas como pasan y así es donde deben de llegar. Y así me llegó el grito y que pegué el grito, el más agudo que he tenido en la vida, y me salí corriendo de la casa y de repente llego con la vecina, nada más digo, ahora me tenía razón. Me abre la puerta, la vecina se me queda viendo, no se aguanta la risa, está risa y risa conmigo. Yo ando bien enojada y le empiezo a echar madres y la vecina que se ríe cada vez más. No, pues ya no hallaba yo dónde esconderme, narrador, porque no me quería regresar a la casa, esa mugre podía estar ahí. Y al día siguiente, mira, me levanté bien temprano, me fui a una pastelería y les compré unos quequitos a cada vecino para que se callaran la boca. Y nada más llegué y le dije, ándale, tenía razón para que se calle. Y se acabó. Y pues desde entonces nada más me dicen Julieta, pero ya no me quieren decir Vargas. Hay 3 cosas que tiene la familia nocturna. La primera, la familia nocturna nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar. La segunda, la familia nocturna siempre está donde tiene que estar. Y la tercera, la familia nocturna nunca tiene miedo. Simplemente reacciona como se debería de reaccionar en cada circunstancia. Y esto que te voy a decir, me lo manda Josué, pero él te asegura, en ningún momento sintió nada de miedo. Aunque aquí, tal vez nos daremos que Josué, tal vez, quiere ocultar un poquillo las cosas. Y ahorita te digo por qué. Resulta que a Josué le gusta mucho el tema de experimentar de cosas esotéricas. Y yo le dije directamente, Josué, espero que después de lo que hayas vivido, entiendas por qué doy tantas veces el mensaje, que tengan mucho cuidado con estas cosas, porque realmente es un mundo tan incierto, tan inhóspito, que no sabemos dónde nos estamos mintiendo. Y hay mucha gente que le gusta dar afirmaciones, pero la realidad es que cuando terminas experimentando algo, difícilmente terminas de entender qué pasó, y las cosas se pueden ir agravando de poco en poco. Ahorita me vas a entender por qué. Josué tenía cierto tipo de aprendizaje porque había llevado unos cursos, no sé dónde, no sé cómo, que tenía que ver con provocarse los sueños lúcidos. Él estaba buscando, aparte de eso, entrar al tema de viajes astrales. Yo no lo recomiendo mucho. Es un tema al cual hay que manejarlo con muchas pinzas. ¿Por qué te lo digo? Por las historias que me mandan. Las historias que me mandan están muy buenas para este canal, pero no están nada buenas para que las tengas de experiencias propias. Entonces Josué estaba él experimentando con todo este tema y ya había llegado al tema de los astrales. Pero él decía,
ay, no sé si es el lugar en el que estoy porque no me pasa nada. En sueños lúcidos me ha ido increíblemente bien. Soy muy consciente de lo que hago, cada uno de los sueños ya llego a controlar mi entorno. Tengo mucha conciencia y mucha memoria exactamente de qué fue lo que soñé, pero por más que he intentado viajes astrales y ya hay varios métodos que he intentado y varios maestros a los que he acudido y no pasa nada. Y de repente un amigo me cuenta algo bien raro. Tengo un amigo en el cual somos amigos desde la preparatoria. Él por una circunstancia se tiene que salir de la casa de sus papás, tiene que conseguir trabajo desde muy chavo y ahora que está a punto de acabar la carrera, que ya tiene un trabajo digamos bien estable, está mudándose de departamento y en el nuevo departamento en el que está le están pasando cosas muy raras. Mi amigo dice que ya van varias ocasiones que de repente él está sentado o acostado y siente de repente como si se saliera del cuerpo. Comienza a ver el departamento, pero logra ver su cuerpo allá abajo, por eso sabe que está afuera. Y entonces el departamento ve sombras, ve cosas que se mueven, cosas que parecen a veces personas, a veces cosas que se arrastran, algo aterrador. Y que hay un ser que parece un ser humano, pero es, aparte de translúcido, como un poco luminiscente, tiene un poco de luz propia, y este ser parece un joven que arrastra una cadena y cuando él camina hay muchos rechinidos y sonido de cadenas en la habitación. El problema es que después de eso él se asusta mucho, de alguna manera se despierta, pero los ruidos de crujidos, de pasos, de cadenas continúan y persisten por horas y es algo que él lo altera mucho. Él me habla a mi narrador y me dice, oye Josué, pues yo sé que tú eres bien locochón y que te gustan los temas acá de cosas bien raras, pues échame una mano, güey, porque está pasando esto en el departamento y yo no estoy a gusto. Y ya firmé mi contrato de 1 año y no quiero que me estén pasando cosas raras. Así es que yo no creo en eso, pero la neta es que necesito dormir bien. Ya voy a entregar mi otro departamento. Me voy a ver una situación bien complicada. Por favor, ayúdame. Y yo, narrador, dije, pues lo que él me está describiendo son viajes astrales. Él se está saliendo del cuerpo y es lo que quiero. No sé si lo voy a poder ayudar, pero de que no voy a desaprovechar esta ocasión, no la voy a desaprovechar. Pues me voy al departamento de él. Él me dice que se va a ir a vivir 1 semana todavía a su otro departamento. Tiene más o menos 3 semanas antes de entregarlo. Está aprovechando para empezarse a traer cositas y bla, bla, bla. Yo le dije que por favor esa semana me dejara solo. Ya el departamento nuevo ya tiene cama, tiene un sillón, tiene un televisor, tiene un refrigerador. Está casi armado por completo. Faltan cosas de él faltan un montón. Pero si quisieras vivir ahí, ya prácticamente está. Y mi amigo me dice que va, nada más que por favor los vecinos de ahí son bien quisquillosos, que no se me ocurra hacer una fiesta, que no haga ningún destrozo. Yo le digo que no se preocupe, que yo vengo en plan de hacer una investigación bien, de entender qué es lo que está pasando y ayudar a mi amigo, no hay otro plan. Él me cree, no me ofrece ningún dinero, este es un plan de amigos, yo hay muchas que le debo, así es que está perfecto, y ya, se va. A los 2 días no ha pasado nada, estoy bien desesperado. Le marco para preguntarle, y se ofendió horrible con esa llamada, que si no había estado experimentando como muchos episodios de estrés, que si el trabajo no lo traía ahí como harto o había alguien persiguiéndolo, o que si la facultad terminar el trabajo, el nuevo departamento, no había sentido de repente y no me dejó ni terminar, narrador. Y me dice, a ver, güey, ¿me vas a ayudar o vas a salir con tus chingaderas? ¿Tú crees que si fuera estrés no lo hubiera solucionado ya? Ahí está pasando algo raro. Ahora, si no puedes, dime para buscar otra ayuda. Y pues que yo también me enojo que me empiezo a hacer de palabras con él y él se empieza a hacer de palabras conmigo. Hasta que de repente, narrador, en medio de la discutida, porque a mí no me van a estar hablando así sean quien sean, aún si es mi amigo pues no se vale, escucho que me dicen mi nombre en el oído, pero en el otro, no en el que traigo el celular. Y ahí nada más digo conmigo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Y él se empieza a reír y dice, ya pasó algo, ¿verdad? Ya pasó algo. Y le dije, no, luego te digo, es 1 semana, déjame de aquí al domingo y para el domingo te tengo noticias. Ándale, va. Y me termina diciendo, pero, hijo de tu madre, ni se te ocurra volver a marcarme para preguntar esto porque sí me voy a enojar yo. No me vengas con tonterías. En ese departamento están pasando cosas raras, punto. Cuelgo, narrador, y hasta ahí es donde caigo en cuenta. Mi amigo ni cree nada de esto. Tal vez hay algo que él no me ha dicho. Y eso es por lo que él cree que ahí están pasando cosas. Bueno, pues narrador, nada más lo de la voz que escuché, no pasó nada. Ese día no pasa nada, al día siguiente no pasa nada, ya estamos en jueves. Y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, necesito provocar las cosas. Y pues yo me sé un par de cosillas ahí que pudieran ser que provoquen algo. No ando mucho en temas esotéricos, apenas iba a empezar con el tema de viajes astrales, pero nada me funcionaba.
pero le hago amistades, detallitos, cositas de internet y consigo por ahí formas de atraer algo, de abrir canales de comunicación. Compré grabadoras, compré un par de cosas, yo me tomé muy en serio mi trabajo. Voy con los vecinos y les pregunto la historia de ahí. Mi amigo me está hablando ese mismo día en la tarde. Dije, ni mangos que te contesto. Yo sé que me va a hablar enojado. ¿Para qué ando molestando a los vecinos? Los vecinos no me dieron ninguna historia. Todos son nuevos inquilinos, pero el edificio es un edificio ya viejo. Bueno, en fin. Lo único que me entero es que mi amigo sí me ha estado mintiendo. Y ese departamento de ahí es de su familia. No es exactamente de la familia de la que él se salió, pero es de un abuelo. Y ese abuelo de ahí vivió mucho tiempo y después el departamento estuvo solo mucho tiempo. Después estuvo un par de tíos de él y ahora viene él a ocuparlo después de casi 2 años de estar solo. Y la gente siempre había reportado que ahí se escuchaban como crujidos, conversaciones y creían que personas se metían. Por eso continuamente lo reportaban a la policía y ya llegó un momento en el que la policía no iba porque cada vez que iban y abrían el departamento nunca había nada. Pues me vengo enterando de todo eso, narrador, y es, mi amigo es mentirosillo. Algo le pasó o algo sabe de este lugar, así es que yo pues ahora sí me voy a dejar caer. Así es que empiezo con mis rituales, empiezo a hacer cositas, pasa una noche y no pasa nada, segunda noche y es cuando se empiezan a escuchar muchos crujidos y cuando se empiezan a escuchar crujidos abro como mi comunicación y empiezo a decirle, a ver, vengo aquí para saber qué pasa y yo voy a ser probablemente el único en décadas que te va a poder ayudar. Así es que o te comunicas bien conmigo o te vas a quedar aquí fregado porque el cuate que se está quedando aquí, mi amigo, no le interesa tener comunicación contigo y te vas a quedar ahí volando durante mucho tiempo. Así es que ya no estés fastidiando, comunícate conmigo y cuando estoy a punto de terminar, narrador, nada más sentí un golpe pero de somnolencia como si me hubiera echado algún tipo de medicamento que fuera para dormir, porque nada más siento que los ojos se me cierran y ¡fum! Ya estoy fuera de mi cuerpo. Y me tiene agarrado de la mano un sujeto que está como con un color entre grisáceo y blanco, es translúcido, trae una camisa que no sé si es café, beige o blanca manchada, pero es una camisa antigua, y este sujeto trae unas cadenas en las manos. Las cadenas son muy largas, y van y conectan justo al centro de la habitación en la que estoy. Ahí, cuando me está agarrando de la mano, él abre la boca como queriéndome hablar, pero yo no escucho nada y nada más comienzo a ver que hay movimiento alrededor y veo que hay sombras que se están empezando a juntar en las habitaciones y se ve que este sujeto está nervioso, me aprieta la muñeca y en eso me despierto y cuando me despierto traigo moretones en las muñecas. Se me hace bien extraño. Es un viaje astral, pero fue bien desagradable. Le marco a mi amigo y le digo, oye, también te salieron moretones en las muñecas. Y entonces me dice, ya pasó, me tienes que ayudar, ya te está pasando. Y le dije, ¿qué más no me has contado, hijo de la fregada? ¿Qué más no me has contado? Ya me enteré que es de tu familia. Y nada más me dijo, no andes investigando donde no te toca. No te metas en ese tema porque no vas a salir bien parado. Ayúdame que ya no pase y es todo. Bueno, narrador. Hice un par de limpias, hice un par de rituales. La casa cada vez se sentía más fea, más pesada, como más cargada. Y llegó el domingo. No había podido limpiar nada. La casa se sentía gacho. Llega mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que estar tú y yo aunque sea un par de días. Cuando te pase a ti, que me pase a mí y le vemos solución. Y mi amigo me dice, no, si tú no puedes solo, dime de una vez porque necesito llamar a alguien más. Tú y yo juntos en este lugar, no. Y le dije, me estás ocultando algo, ¿verdad? Y en eso nada más se me acerca, me da un sobrecito con dinero, me dice, ya entendí, muchas gracias, por favor vete. Y después de eso, narrador, dejamos de ser amigos. Nunca me volvió a hablar, ya no me respondía a llamadas. No sé qué haya pasado, no sé qué historia tenía lugar, pero lo que sí sé es que el hijo de su madre hizo algo, porque pasaron 6 meses y después en mi casa comenzaron a sonar crujidos. Y empecé a tener viajes astrales y de repente mis cuartos estaban todos llenos de sombras y de repente me topé a ese mono, al sujeto que vi con esa luz que tenía las cadenas, pero ahora en mi habitación. Me lo amarraron. Y ya han pasado más de 2 años, narrador, desde que ya no hay ruidos. Pero cuando ha ocurrido el fenómeno de viajes astrales en mi casa, alguien que no conoce esa historia y al que nunca se le he contado, lo ve. Me lo amarraron a mí. Y yo por andar de buena gente, terminé pagando los fantasmas rotos.